Si este contenido es de tu agrado, por favor regálame un like o suscríbete. ¿Alguna vez te han preguntado o se han llegado a confundir cuando hablan de un sistema numérico? A veces hablamos de números reales, a veces hablamos de números racionales y irracionales, pero no tenemos muy claro cuál es la jerarquía en la que se encuentra esa clase de números. Cada conjunto de números, cuál contiene a cuál. Bueno, ese es el propósito de estos minutos, es identificar primero cómo es lo que vamos a trabajar y con qué es lo que estamos trabajando, ¿sí? Cuando hablan de números reales ya tenemos la idea de que es aquel conjunto que incluye todos los otros subconjuntos. Esos otros subconjuntos o conjuntos podríamos decir que serán los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales, ¿sí? Entonces iríamos de mayor a menor. El conjunto de los números naturales son aquellos elementos o números que van a la derecha y sería el número 1, 2, 3 y así hasta el infinito positivo, ¿sí? Muchos libros no meten el cero en el conjunto de los números naturales. El cero aparece después del 10 en adelante, pero en los números enteros pasa lo siguiente: en la recta numérica le dan el valor al cero y están presentes aquellos números que son equidistantes a la derecha y a la izquierda de este cero. Entonces aparece el concepto de enteros positivos y enteros negativos, ¿sí? Incluido el cero. Entonces hay libros donde la definición de esto es la siguiente: los números enteros son aquellos números enteros negativos unidos de unión con los enteros positivos y unidos con el elemento cero, ¿sí? Entonces a la derecha y a la izquierda del cero son los enteros, incluido el mismo cero. En los números racionales son aquellos números que tienen la siguiente forma: racionales donde m y n pertenecen a los enteros, sean enteros positivos, enteros negativos, enteros positivos, ¿sí? Y hacen la aclaración de que el denominador o el número n debe ser diferente de cero para que la expresión no sea una indeterminación, ¿sí? Entonces ya sabemos que esos números que estaban, por ejemplo, 1/2, 3/5, 4/3 y así, estos números de esta forma, de esta expresión, son números racionales. ¿Por qué son más racionales? Porque en sus decimales se repite de un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos. Es periódico, vuelve y se repite en esos decimales. Y por eso están incluidos en el conjunto de los números racionales, ¿sí? Caso contrario pasaría con el conjunto de los números irracionales, ¿sí? Los números irracionales son aquellos números que tienen la siguiente forma, ¿sí? Son aquellos números que no se dejan escribir como un cociente o como una razón, y en su forma decimal no se repite ningún número, o sea, ni un dígito, ni 2 dígitos, ni 3 dígitos. Ejemplo de esto es el número pi. Entonces ya podemos categorizar el número pi
a qué conjunto pertenece y ese conjunto a qué conjunto pertenece. Ya saben que el pi comienza con 3,14, 16 o 5, y total, todos los números de ahí para allá nunca se vuelve a repetir. Entonces, esta es la diferencia entre un decimal que está incluido en los números irracionales y un decimal que sería el resultado entre m y n, por ejemplo, que no se repite en los números racionales. Partiendo de esto, se desencadena una cantidad de operaciones en donde hacemos uso de los números, de estos distintos 4 grupos de números, para poder llegar a resolver inquietudes que se nos van presentando en el día a día. ¿Sí? Recordemos que la matemática hace parte, es el lenguaje con el que ciencias como la física desarrolla todo eso, toda esa clase de conceptos que al hombre se le va presentando. Y que el hombre en su astucia, en su audacia, a través de muchísimos años, que esto es herencia de muchas generaciones pasadas, y se nos van presentando cada vez más circunstancias, y a través de estos números podemos llevarlo a resolver las mismas. Bueno, eso es lo que tiene que ver con respecto a los conjuntos que conforman el conjunto de los números reales.